Hola, soy Vigmar Pérez, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante de la carrera Introducción a la Comunicación Organizacional con la profesora Miriam del Valle Díaz Arizmendi. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que son los atributos claves en la identidad corporativa. Voy a compartir por acá las diapositivas mientras yo las tengo acá. Para hablar de los atributos claves en la identidad corporativa, lo primordial es saber y conceptualizar bien lo que es la identidad corporativa. Personalmente pienso que la identidad corporativa no es más que esa huella digital que tiene o que debe tener cada empresa. Por eso acá en las diapositivas coloqué de manera simbólica las huellas digitales, porque pienso que es lo que hace única a una empresa frente a otras organizaciones. La identidad corporativa no es más que la personalidad de la empresa, y cuando hablamos de personalidad, de cualquier tipo de personalidad, sabemos que está constituida por la historia, por la trayectoria y por las experiencias, no solamente vividas por una persona, sino que también, si la llamamos al ámbito empresarial, la personalidad de una empresa está constituida por aquellas experiencias, historias, trayectorias vividas dentro de una empresa y que la constituyen en la actualidad. Los objetivos de la identidad corporativa, por supuesto, van desde la parte interna hasta la parte externa. Dentro de los objetivos de esta identidad corporativa es crear mayor cohesión dentro de su público interno y por supuesto que esto puede expresarse al público externo. Además de poder diferenciarse ante otras empresas y por supuesto crear un reconocimiento ante posibles clientes. Dentro de los atributos clave de identidad que hoy vamos a mencionar, tenemos varios aspectos, pero me parece sumamente importante crear una diferencia y crear, por supuesto, una guía dentro de lo que son como los más claves. En este caso tenemos la identidad conceptual y la identidad visual. Son dos conceptos diferentes, pero que se relacionan y que juntos conforman la identidad corporativa. Una vez que sabemos que una identidad corporativa está compuesta por su identidad conceptual y visual, sabemos que estos dos conceptos tienen una gran gama de elementos que son tanto tangibles como intangibles, pero que por supuesto forman y constituyen a crear una diferenciación de marca. Antes de comenzar a definir lo que es identidad conceptual e identidad visual, es muy importante hablar acerca de la filosofía corporativa. ¿Por qué es importante? Porque la filosofía corporativa no es más que la esencia de la empresa, esa razón de ser. Y lo más importante es esa brújula moral, porque la filosofía corporativa es lo que guía las acciones dentro de la empresa. Tiene muchísima relación con lo que son los principios y valores de la empresa, ya que estos son los que conforman la filosofía corporativa. Para poder armar una filosofía corporativa, debemos tener en cuenta y debemos tener bien definidos los que son los principios y valores de la empresa, qué es lo que quieren lograr en la empresa y bajo qué condiciones en el ámbito moral. La filosofía corporativa está compuesta por tres elementos muy importantes. El primero es la esencia, que es la parte filosófica. Es el motor que guía, pero no solamente como objetivos materialistas, sino como objetivos más humanistas. Tenemos la misión, que es la meta, es hacia dónde queremos llegar, y tenemos el código de ética, que es la guía que nos permite saber cómo accionar. Por ejemplo, el código de ética nos permite darle un vistazo, en este caso, en los empleados, en las personas que trabajan dentro de la empresa, de cómo deben manejar determinadas situaciones bajo la filosofía moral y ética de la empresa. Es muy importante al momento de crear una filosofía corporativa definir muy bien los conceptos y definir qué se quiere lograr mediante la empresa o mediante la corporación. Acá tenemos unos pasos muy importantes a tener en cuenta antes de crear una filosofía corporativa. Tenemos el definir muy bien los valores. Bajo qué valores tú vas a trabajar, bajo qué valores se va a formar la empresa y bajo qué valores yo quiero o queremos que la empresa sea reconocida. Tenemos definir muy bien el principio no negociable. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que sabemos? ¿Qué límites no debemos traspasar? ¿Qué límites no podemos pasar? Para que la empresa siga cumpliendo esos valores y por supuesto esos principios no sean quebrantables. Por supuesto, escribir algunas oraciones una vez que ya están definidos los principios y los valores, escribir ciertas oraciones
que nos permitan más adelante definir esta filosofía de la empresa y editar estos mensajes hasta convertirlos en frases que sean inspiradoras y que permitan de manera fácil ser comprendidas tanto por el público interno como por el público externo. Algunos ejemplos para entender y para entender este concepto de mejor manera es lo que hemos visto, esta oleada acerca del testeo de animales. Un ejemplo que me llama muchísimo la atención y que causó mucha revolución en diferentes marcas. Hoy en día tenemos lo que llamamos el sello Cruelty Free, que es el sello libre de crueldad animal, lo que acredita a ciertos productos en el mercado, que son productos que no son testeados en animales, que para la realización de ese producto no hubo cierta crueldad animal. Y esto es un ejemplo claro de filosofía corporativa. ¿Por qué? Porque las marcas que se han sumado al sello Cruelty Free son marcas que dentro de su filosofía corporativa está no maltrato animal, está esa producción sostenible de productos que verdaderamente le brinden la confianza a su público de que son una empresa seria, comprometida con el desarrollo de nuevas políticas para que no exista el maltrato animal. Tenemos otros ejemplos claros de filosofías corporativas, como el ejemplo de Coca-Cola, en donde su principio es refrescar el mundo y hacer la diferencia. Esto va acompañado de acciones concretas en las que destacan que sí se pone a prueba y sí se toman en cuenta esta filosofía corporativa, como las medidas relacionadas con la sostenibilidad. Coca-Cola es una empresa que se encarga de que sus productos tengan cierta sostenibilidad y cierto compromiso con el medio ambiente. Un ejemplo claro es la producción de sus botellas de vidrio para tratar de reducir todos esos productos plásticos que contribuyen a la contaminación del medio ambiente. Los retos de agua, los envases y el clima están interconectados, al igual que las soluciones que apoyamos. Es una de sus filosofías y es una de las acciones que realiza Coca-Cola, guiadas por esa filosofía corporativa. Otro ejemplo claro es la empresa Nike, que define su filosofía empresarial como brindar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. Y finaliza con este eslogan, con esta declaración poderosa, más que todo una declaración que dice: si tienes cuerpo, eres deportista, en donde Nike, dentro de su filosofía corporativa, está comprometido, es una empresa que está comprometida a promover el deporte en todas las personas. Y como está comprometida y en sus valores y principios está promover el deporte, todas sus acciones están guiadas hacia eso, a promover eso dentro de su público. Además de eso, Nike es una empresa que dentro de sus principios y sus valores también está comprometido con la parte de la inclusión. Un ejemplo claro tenemos que Nike, en un 100% de sus vicepresidentes acreditados son bajo un liderazgo inclusivo. Es decir, que dentro de su personal, la primera capacitación que deben tener es ese liderazgo enfocado a la inclusión. Ahora sí, hablemos un poco acerca de la identidad conceptual, que no es más que aquella personalidad que tiene identidad cultural que tienen cada una de las empresas. La identidad conceptual está definida por tres, valga la redundancia, conceptos muy importantes, como lo son misión, que no es más que todas aquellas acciones que se están realizando para alcanzar un determinado objetivo, una determinada meta, que podemos llamar visión. ¿Y qué es la visión? Es aquellos planes, aquellos objetivos, aquellos proyectos y por supuesto aquella visión que tiene la empresa a futuro, a dónde queremos llegar, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Y esta está impulsada, por supuesto, tanto misión como visión está impulsada por los valores que tiene la empresa. Todas aquellas acciones que realizamos dentro de la misión para alcanzar la visión están compuestos y están dirigidos por una serie de valores que nos identifican como marca. Unos claros ejemplos dentro de la identidad conceptual tenemos acá el IBM, que es una empresa de productos informáticos, en donde su misión, se lo haga leer textual, su misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y soluciones innovadoras. Su visión es ser la campaña elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios, ser reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra contribución a la comunidad. Otro ejemplo muy claro tenemos los supermercados WOM, que es una empresa de cadena de supermercados en donde su misión
es ser líder en la comercialización de productos de consumo, satisfaciendo las necesidades de sus clientes por encima de sus expectativas, brindándoles productos de calidad y con excelencia en el servicio. Asimismo, el grupo de supermercados Bon tiene como objetivos el crecimiento sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus colaboradores. Dentro de su visión tenemos ser una organización líder con un nivel de competencia mundial. Y otro ejemplo muy claro y me gusta mucho porque va muy anclado con la rama de comunicación social, tenemos el diario El Comercio, en donde su misión es servir a los distintos grupos socioeconómicos de todo el país mediante la entrega de información independiente, veraz, plural y variada, a fin de contribuir con el logro de los objetivos que se han trazado. Asimismo, incluye atender editorialmente los aspectos culturales, espirituales y de entretenimiento de tal forma que satisfaga las necesidades intelectuales y se eleve y gratifique al ser humano. Dentro de la visión del diario El Comercio nos proyectamos como el grupo informativo de referencia en el país y el más importante y efectivo como vehículo publicitario. Este es un diario, si no me equivoco, que elabora dentro de Perú. Pero sin duda la identidad corporativa no está completa sin su identidad visual, que es el primer encuentro, es el primer contacto cercano que tiene el público externo con la empresa. Es lo primero que vemos de la empresa y es lo que refleja todo ese trabajo interno que se realiza dentro de una organización. La identidad visual no es más que el cultivo de imágenes para poder, por supuesto, quedarnos dentro de la mente del consumidor. Es aquel aspecto estético que se quiere lograr de la empresa y cómo nos queremos transmitir a otro tipo de públicos. Está compuesto la identidad visual por componentes muy importantes y que, si se trabajan de la manera correcta, logran el objetivo deseado, que es, por supuesto, lograr un buen número en las ventas, un buen reconocimiento y un buen posicionamiento. Estos componentes son la tipografía, la paleta de colores, los gráficos, la indumentaria y la estructura edilicia. Es muy importante y resalto mucho acá en este caso los colores corporativos y con los que se puede jugar con la psicología del color, porque depende muchísimo la manera como trabajemos o cultivemos las imágenes gráficas de una empresa, en cómo esto perdurará en el tiempo y en cómo esto nos posiciona en el mercado y con nuestro público externo. Un ejemplo claro, al utilizar una correcta, por ejemplo, en el caso de los colores corporativos, al momento de utilizar una correcta paleta de colores, al momento de desarrollarla y elegir bien los colores, saber qué es lo que se quiere lograr, porque cada color tiene un impacto muy importante dentro de la mente de cada una de las personas. Por ejemplo, el rojo es un estímulo, es algo que te representa la pasión, te representa muchísima emoción, pero también te representa la alerta. Cada color tiene tanto aspectos negativos como positivos, que depende de si reflejamos algo positivo o negativo, la manera como los trabajemos. El amarillo, por ejemplo, representa muchísima alegría, pero también representa las cosas baratas. El negro, por ejemplo, representa elegancia, representa situaciones sofisticadas, pero también representa la muerte. Entonces, dependiendo de cómo trabajemos la paleta de colores, esto nos va a ayudar a saber cuál es nuestro objetivo. Por eso, antes de definir la identidad visual, es importante definir la identidad conceptual, la filosofía y conocer muy bien bajo qué valores está la empresa para saber qué es lo que queremos transmitir en la parte visual. Unos ejemplos muy importantes que en lo personal me gustan mucho y que me parece que transmiten y definen muy bien lo que es la identidad visual es el ejemplo de McDonald's, en donde cuando hablamos de McDonald's, lo primero que pensamos es en esa gran M que nos representa la alegría y, por supuesto, en sus colores. McDonald's, como lo podemos ver acá reflejados en las diapositivas, tiene una paleta de colores muy específicas en donde nos lleva, precisamente lo hablaba, el amarillo es alegría, el rojo es emoción, es pasión, y estos colores juntos, por supuesto, pues representan la infancia de muchísimas personas. McDonald's trabaja, ya es una empresa muy consolidada que en su parte gráfica maneja mucha simbología, su tipografía es muy concreta, pero en el ejemplo que tenemos acá podemos ver cómo trabajan con un isólogo, en donde tenemos la tipografía unida al símbolo, sin posibilidad de separarlo. Sin embargo, sabemos que también lo trabaja bajo otro tipo de símbolos, dependiendo de cómo trabaja en este momento la marca.
Abajo de la paleta de colores vemos también un poco de cómo ellos trabajan su identidad gráfica dentro de sus productos. Otro ejemplo muy claro, esta es una empresa que quizás es un emprendimiento pequeño, se llama Luna Care, que es una empresa que de repente se encarga más a la parte de cosméticos, y vemos acá una identidad gráfica para este tipo de empresas, en donde vemos cómo trabajan con su parte de indumentaria y papelería. Y tenemos el ejemplo de Farmatodo, que vemos acá como estamos trabajando con un imagotipo que tiene su tipografía, su símbolo a un lado, y coloqué la imagen de la estructura edilicia de la empresa, porque la estructura de la empresa Farmatodo, porque la estructura edilicia también transmite muchísimo en la identidad visual, sobre todo en las empresas, en las macroempresas, como lo es Farmatodo. Esto es un símbolo total en donde cada vez que vemos este tipo de estructura, esta estructura edilicia, sin necesidad de ver el nombre, ya sabemos que estamos hablando de Farmatodo. Entonces, Farmatodo, mediante su estructura edilicia y mediante su identidad gráfica, ya logró crear un posicionamiento y un reconocimiento mediante el público externo, mediante sus clientes. Bien, pero ¿cómo lograr que esta identidad corporativa se siga consolidando? Hay dos factores muy importantes, como lo son el comportamiento organizacional y la cultura corporativa. En el comportamiento organizacional tenemos que es cómo interactúan todas las personas que están dentro de la empresa y cómo esto influye en cómo damos a conocer la empresa a la parte exterior. Unos indicadores del comportamiento organizacional para saber si es un buen comportamiento organizacional o si hay fallas dentro del comportamiento organizacional es la ejecución de tareas por tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda el personal en ejecutar ciertas tareas? Las fallas humanas, si hay algún tipo de errores muy comunes dentro del personal. La calidad y cantidad de la producción. Esto es sumamente importante porque el saber o el medir de qué calidad están saliendo los productos y en qué cantidad nos dice si el comportamiento organizacional está siendo el más efectivo o si hay deficiencias dentro de este. Y para finalizar los indicadores tenemos el grado de productividad que tengan los empleados o los trabajadores de la empresa. Un trabajador que no se sienta en un clima laboral ameno o que su comportamiento organizacional no sea el adecuado con sus compañeros, pues sin duda nos va a arrojar un grado de productividad menor al resto. Dentro de la cultura corporativa sabemos o debemos saber que son las pautas de conductas compartidas pero no escritas. Es aquella manera como nos comportamos, son aquellos valores que de repente existen dentro de la organización, pero que no están escritos, sino que son más esenciales, que están más arraigados dentro de la personalidad de cada una de las personas que laboran dentro de una corporación. Dentro de los factores que influencian la cultura corporativa, tenemos la personalidad, sobre todo en las personas que han venido desarrollando la empresa, sobre todo en la personalidad del fundador y cómo ha venido tratando el desarrollo de la empresa. Esto se manifiesta muchísimo y esto nos ayuda a crear una cultura corporativa, bien sea sana o insana, positiva o negativa. Y por supuesto, esto va de la mano con la evolución histórica de la empresa. Cómo la empresa se ha desarrollado define muchísimo la cultura corporativa que tendrá en un futuro. Y las funciones de la cultura corporativa, por supuesto, contribuye a construir la identidad corporativa de una empresa, porque es un sello intangible, pero muy importante dentro de cada una de las corporaciones o empresas, y favorece, por supuesto, la cohesión del personal y el sentido de pertenencia por la empresa, lo cual es importantísimo, porque esto refleja muchísimo la producción de la empresa, la imagen externa de la empresa y cómo la empresa se desarrolla en general. Para finalizar, es importante recordar, y me gustaría despedirme con una frase que me gustó muchísimo en la investigación de la identidad corporativa, y dice así: una marca no es solo un logo, es la impresión general y la experiencia que das a tus clientes. Por eso, tu marca debe reflejar el valor que aportas. Muchas gracias.